vamos a dar lugar a Pedro Figueroa, que justamente nos va a hablar de una nueva escuela, o de una escuela post-pandemia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gran gusto estar en este espacio y entre medio de excelentes colegas, especialistas y referentes, intentando hacer un aporte a esta temática. Sandra y todo el equipo, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por la organización de este evento necesario, valioso y muy motivador sin duda para repensar todo este tiempo y proyectar objetivos de desarrollo sostenible hacia futuras metas. Así que muchísimas gracias. No, a ti, Pedro. Bueno, te vamos a presentar porque la verdad que hay mucho que decir. Especialista en educación y TIC, licenciado en comunicación, directivo y docente, capacitador, investigador. Director y profesor de nivel técnico superior, investigador y tutor a distancia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Córdoba. Especialista docente a nivel superior de educación y TIC. Maestrando en procesos educativos mediados por tecnología. Licenciado en comunicación social y experiencia como docente en diferentes niveles educativos. Consultor, capacitador y expositor. Participaciones y publicaciones en eventos nacionales e internacionales. Creador y administrador de la comunidad iberoamericana, los docentes y las TIC. Es todo tuyo el lugar, Pedro. Queremos escucharte. Bien, empiezo a compartir pantalla y voy a hacer aportes que van a ir en estas 4 líneas de lo que proponía en el título de esta ponencia, de esta exposición, que tienen que ver con repensar la educación de calidad en este contexto de post-pandemia, como tercer elemento de hablar de desafíos renovados, y por último, intentar reflexionar sobre cómo construir en este contexto una nueva escuela o hacia dónde debería ir esta nueva escuela. Me gustaría empezar con una frase que se me cruzó al principio de la pandemia el año pasado y que me pareció muy interesante y después fue tomando significado y proyección, que se le atribuye a Einstein, que dice: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Y me parece que al hablar de educación de calidad y de derechos, deberíamos tenerla en cuenta para no insistir por ahí con algunas cuestiones que sabemos que ya no funcionan. Me voy a centrar primero, y aquí abajo se va a ir pintando de un color más oscuro el término que vamos a ir analizando. Va a ser muy breve cada uno de los elementos y va a estar acompañado con una imagen final o en algún momento con un video muy breve y con algunos aportes teóricos para pensar esta educación. Empezamos por esta cuestión de educación de calidad y es es un término, un concepto, una referencia muy discutida y no hay obviamente una definición única. Pero a mí me interesa destacar que cuando hablamos de educación de calidad tenemos que partir de la idea y de la intención de que la educación es un derecho y desde ese lugar empezar a hablar de la calidad educativa. Como decía que hay muchas definiciones, me parece que en este contexto el gran desafío es pensar qué educación, para qué y cómo educar. Me parece que se interpela la esencia misma de este momento, de este acto, de esta instancia social, que es la educación. Y pensar qué educación. Así como redefinir y consensuar qué entendemos por calidad educativa. Entendemos calidad educativa como la formación de profesionales para el mercado. Entendemos calidad educativa como que todos se saquen un excelente, un 10 o la mayor calificación en la educación obligatoria o en la educación superior o universitaria. ¿Qué entendemos por calidad educativa? La formación en valores, ¿a dónde se incluye en esta calidad? Redefinir y consensuar, eso nos exige un trabajo hasta de humildad, pero también de profesionalismo. Porque también hay una cuestión muy puntual cuando hablamos de calidad en la educación, que es cómo verificamos. Y la pregunta anterior sería, ¿hace falta verificar la calidad? ¿Y cómo la verificamos? ¿Cómo la comprobamos?
¿Es válido ante realidades heterogéneas en educación, institucionales, jurisdiccionales, nacionales o regionales, implementar mediciones homogéneas de la calidad educativa? Y de nuevo, ¿para qué educación y con qué concepto de calidad educativa? Porque este concepto sin duda tiene múltiples variables que no deberíamos reducirlo a uno solo de estos aspectos, y en ello es imprescindible tener múltiples voces para considerar esta redefinición. Las voces de los niños, las voces de los jóvenes, de los adolescentes, de los docentes, de los padres, de la familia, de los directivos. No confiar en únicas voces cuando hablamos de educación de calidad. Hay una imagen que a mí me significó mucho, inclusive hace una referencia a una película en esto de educación de calidad, porque condensa, me parece, a veces podemos llegar a asociar, y perdón si esto es transmisión de prejuicios, pero podemos llegar a asociar la educación de calidad con la educación de sectores de mayor poder adquisitivo. Y hay una película muy interesante que es El niño que domó el viento, y este es en base a un caso real, y este es el niño que domó el viento en la vida real, en África, que tenía muchísimas trabas para ir a la escuela, finalmente fue, inclusive a costa de su propia familia y de la cultura, y terminó realizando un invento que revolucionó y cambió la realidad y mejoró la realidad de su propia tribu, de su propio lugar, de su propia comunidad. Bueno, educación de calidad debería apuntar a esto, a fortalecer las potencialidades de cada uno de nuestros estudiantes en las condiciones en las que se encuentra, intentándolas mejorar lo más que nosotros podamos. Ahora, si nos vamos a la pospandemia, acá empezamos a plantear que es un momento histórico inédito para reinventar. Al menos en estas generaciones nunca antes tuvimos este protagonismo para ser el motor de la reinvención en educación, desde lo que ocurre en el aula hasta lo que ocurre a nivel macro en el sistema educativo. Deberíamos tener políticas de Estado acordes a demandas y a necesidades que surjan de lo que decíamos antes, de esta multiplicidad de voces. Pensar si con el estado de situación actual en nuestros estados, valga la redundancia, la educación es una prioridad real o es solamente una prioridad discursiva o que se manifiesta en el discurso y que necesita de acciones concretas y reales mucho más evidentes y fundamentalmente situadas y acordes a los momentos actuales. Plantear que estamos en un cambio, estamos ante dos alternativas. Si planteamos este cambio como transitorio y de emergencia, o si realmente lo pensamos como transformaciones permanentes que llegaron para quedarse. Algo fundamental, tanto para el docente, como para las escuelas, como para el sistema, es evitar el antes era mejor. Cuando caemos en la comparación de mejor y peor antes y después, ahí nos perdemos oportunidades de enriquecernos. Aprovechar estos esfuerzos, aprendizajes y reflexiones, y aquí un paréntesis de enorme reconocimiento a todos los docentes latinoamericanos que el año pasado realizaron una tarea sobredimensional y con un sobreesfuerzo enorme para sostener el sistema educativo, aprovechar ese esfuerzo que pusimos en evidencia y que todos somos protagonistas. Y eso nos exige no solo reclamar en esta pospandemia, sino también hacer. Debemos reclamar y donde sea necesario, pero también ser protagonistas, como decíamos al principio, en este momento inédito. Con la convicción de que los pueblos avanzan cuando saben interpretar su tiempo, y la educación avanza, o podría avanzar o transformarse, si pudiéramos interpretar este tiempo también desde lo pedagógico. Una viñeta de Frato, de Francesco Tonucci, con quien tuve el privilegio de conversar a principio de año, y él interpela de esta manera: si este virus sigue, arriesgamos de aprender demasiado. La verdad que siguen siendo oportunidades de aprendizaje, sin duda, y esa es un poco la invitación y la convocatoria. Nos vamos a los desafíos renovados, y los desafíos renovados siguen siendo los mismos, pero actualizados, y acá me centro en las metas 2030
de este ODS número 4, educación de calidad, que tiene que ver con ayudar a terminar la enseñanza primaria y secundaria a todos nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, garantizar una educación gratuita, equitativa y de calidad, producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos, una interpelación directa al rol docente, el acceso igualitario a una formación técnica, profesional y superior de calidad en todos los países, aumentar competencias necesarias para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento, no formar mano de obra para un sistema que solamente los va a utilizar como un engranaje, sino que puedan tener la motivación nuestros estudiantes de generar sus propias iniciativas. Eliminar claramente, y en relación a lo que se discutía ayer, las disparidades de género en la educación en todos los ámbitos y en todas las instancias. Asegurar el acceso igualitario para las personas vulnerables, con discapacidad, pueblos indígenas, pueblos originarios, los niños y las niñas. Asegurar la alfabetización de jóvenes y adultos, una realidad que debe ser puesta sobre la mesa y de manera prioritaria. Construir y adecuar instalaciones educativas, la infraestructura como sostenimiento de un sistema que apunta a la transformación. Ofrecer entornos de aprendizaje seguros, no violentos, física o psicológicamente, o económicamente inclusive, inclusivos y eficaces para todos. Aumentar el número de becas disponibles para los países en desarrollo para programas de enseñanza superior, y aumentar la oferta de docentes calificados, fortaleciendo las opciones de capacitación y buscando que sean equitativas, igualitarias, y aquí pensar, ¿por qué no?, en la construcción de redes de formación que condensen a una región, a varios países, que no tenga que ver solo con lo que ocurre en un ámbito restringido. Y si nos vamos a estos desafíos renovados, hay una imagen que interpela también por sí sola. Esta imagen nos sigue mostrando que estos desafíos, por más que hayan estado escritos, que estén planteados, se renuevan a cada instante mientras tengamos, por ejemplo, como muestra la imagen, una educación traspasada por conflictos armados, por desigualdades, por luchas de poder, por intereses que no tienen que ver con lo escolar ni con lo pedagógico, y hay un niño, al menos con que haya un solo niño esperando que esa escuela se reconstruya, estos desafíos siguen necesitando que nosotros nos ocupemos y que pongamos manos a la obra de manera prioritaria, sin duda. Por último, para pensar esta nueva escuela, lo que les planteaba es esta frase: hasta ahora hemos carecido de escuelas que respondan perfectamente a su fin. Y lo hice con algunos colegas y docentes a los que mostraba esta frase y les preguntaba si estaban de acuerdo o no con esta afirmación. Y uno puede llegar a decir, sí, es cierto, tendremos que pensar cuál es el fin perfecto o el fin completo, integral de una escuela, pero lo que sí podríamos decir es que la escuela todavía tiene mucho para plantear con respecto a su misión y con respecto a su propio espacio. Lo llamativo de esta frase es que no pertenece al siglo XXI, no pertenece al siglo XX, pertenece a Comenio en 1630. Si desde hace más de 400 años, casi 500 años, seguimos discutiendo cuál es el fin y si lo cumplen las escuelas, hay algo que tenemos que transformar de manera urgente, de manera inevitable. Pensar una nueva escuela es verdaderamente pensar una nueva escuela, no pensar transformaciones que sigan sosteniendo aquellas estructuras que hoy han quedado claramente desactualizadas. Y en este punto, un video de 1 minuto simplemente, porque a veces se asocia la nueva escuela con la incorporación de tecnología. Y este video nos puede demostrar que a veces no tiene tanto que ver con eso. Dos por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6.
2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. Buenos días, profesor. Le traigo una buena noticia. A partir de hoy, nuestra escuela será moderna. Adquirimos computadores, lo que nos permitirá proporcionar una educación de excelencia. Dos por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7. Incorporar tecnología para transformar la escuela sin que nada se transforme, sin duda que es un gasto de recursos, de esfuerzos y también de pérdida de oportunidades para que realmente se transforme. La transformación para esta nueva escuela y en este contexto de una educación de calidad post-pandemia con desafíos renovados, debe pensarse integralmente. Así como la pandemia nos interpeló en cada uno de nuestros rincones íntimos o públicos, de la misma forma deberíamos repensar esta transformación de las instituciones educativas y del sistema educativo. Me vengo no al 1630, sino a la actualidad. El año pasado fue un momento de reflexión y de producción muy interesante. Karina, por ejemplo, ha hecho aportes valiosísimos durante el 2020. Tomo la referencia de Axel Rivas en su Pedagogía de la Excepción, en un artículo que después desarrolló, y él dice: en los países de América Latina, la nueva realidad educativa es crítica, pese a los incontables esfuerzos de la política pública y de las escuelas. Esto decía en plena pandemia. Y él planteaba 5 transformaciones de la gramática escolar que estaban ocurriendo. Se cayó la presencia, pensémoslo en las escuelas, en las aulas, no solo porque no fuimos más al edificio, sino porque la presencia se transformó, es otra. Se cayó el tiempo, pregunten a los docentes que el tiempo pasó a ser 24 horas al día en su tarea cotidiana. Se desarmó el currículum directamente, se desarmó la motivación basada en el deber externo, en el solo deber externo, y se desarmó la armonía y el falso equilibrio de las cosas. Y ante esto, Axel Rivas plantea que hay 5 caminos posibles, y los 3 necesarios y de manera complementaria. Primero, recuperar los rostros, conectarnos como seres humanos. Segundo, reclasificar el currículum y la didáctica, priorizar contenidos, lo que decía Karina recién. Tercer camino, planificar con la desigualdad y a partir de ahí multiplicar, tener en cuenta lo heterogéneo y la incertidumbre como base para planificar mi propuesta educativa. Cuarto camino, una nueva secuencia, rutinizar el aprendizaje, pero a partir de trasladarlo a lo concreto, a lo real, a lo que ocurre en el día a día, sacarlo de las aulas. Quinto camino, crear comunidad, redes, crear intercambios y a partir de eso reflexionar sobre nuestra propia acción. Sea como sea, termina diciendo Axel Rivas, lo más importante de este momento histórico es ser capaz de aprovecharlo para mejorar, si eso es posible. La educación siempre tiene necesidad de mejora. Sin duda, lo que sí hemos conseguido en estos tiempos es, como educación y como sistema educativo, aprender. Para finalizar, que no nos pase como Manolito del gran Quino de Mafalda. La maestra pregunta, el que no haya entendido que levante la mano. Manolito levanta la mano. Vamos, Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Desde marzo hasta ahora, nada. Ojalá que nuestra reflexión no sea que desde marzo del año pasado hasta ahora no hemos aprendido nada para potenciar la educación de calidad y el derecho a la educación. Agradeciendo de nuevo y felicitando por este espacio, les agradezco muchísimo por la atención y por la oportunidad de pensar juntos y reflexionar sobre estas temáticas tan necesarias. Muchísimas gracias, Pedro. Abrimos el espacio a las preguntas.
acá te están felicitando, tanto en Facebook como en Zoom. Y bueno, mientras se van armando, mi pregunta es, ¿qué pensás vos de Manolito? ¿Tenemos Manolitos? Sí, y tiene que ver con la transformación de la escuela, porque es lo mismo cuando nuestros alumnos nos preguntan, ¿y esto para qué sirve? Que en el fondo también a veces nos están diciendo, bueno, empecemos a buscar una educación de calidad que tenga que ver con las realidades propias de cada uno de los que las conformamos. Y Manolito y Mafalda y Felipe con otras viñetas de ojalá hoy termine el mundo porque no tengo ganas de ir a la escuela, también nos está diciendo mucho. En eso vuelvo a Tonochi, que él dice, tenemos que transformar la escuela, pero para que los niños sientan que es su lugar. Y de esa manera me parece que Manuelito también nos termina interpelando de que el aprendizaje no es contenido, el aprendizaje es encuentro. ¿Afuera o adentro del aula? Te estoy poniendo del otro lado del escenario. Tal cual, adentro o afuera del aula o sin importar el escenario. Uno empieza a tener y a ampliar los horizontes de la escuela, del aula, de la proyección. Claro, eso exige transformaciones, inevitablemente, no es natural, no es inmediato, y mucho menos después de haber sostenido durante tanto tiempo prácticamente una única opción que era la presencialidad para aprender. Bueno, muchas gracias Pedro, excelente Pedro, gracias Pedro.